El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Tener todo, la coyuntura y la estructura, para mejorar tu gestión. Para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. Agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Animate. Somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este jueves tuvimos una jornada movidita. Nos despertamos, o por lo menos yo me desperté y ustedes se fueron a dormir con el anuncio de que se habían cubierto los 7.000 millones de dólares que había de cupo para la eliminación transitoria de los derechos de exportación. Aclaremos algo antes que eso. Como nunca, este jueves recibí mensajes de todos ustedes, de muchos de ustedes, muchísimos. Se los agradezco a todos. Por suerte, la mayoría estaban de acuerdo con lo que mencioné el jueves a la mañana en Mercado Visión y que el canal tuvo la delicadeza de subirlo a la web, elrural.com. Ahí lo pueden ver, aquellos que no lo vieron. Y como siempre les dije, durante todo este tiempo, más de 20 años, en este espacio y en el de las mañanas, en el de las mañanas, todo lo que les digo tiene que ver con mi forma de pensar. Trato de fundamentárselo con datos y con mi opinión, muchas veces subjetiva, siempre subjetiva, la opinión de cada uno es subjetiva, pero también se las trato de fundamentar con información, con datos, cada que les digo una cosa. Hoy a la mañana le expresé la bronca de alguna manera, porque sentí y sigo sintiendo que los productores una vez más fueron, entre comillas, estafados en su buena fe. Sin embargo, con el transcurrir del jueves se fueron conociendo algunos datos que por ahí creo que tenemos que compartir. El primer dato es de alguna manera positivo. Gracias al campo, el Banco Central, por primera vez en mucho tiempo, pudo comprar hoy 317 millones de dólares y recomponer parte de las reservas, parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, y volvió a bajar el tipo de cambio, que terminó en 1.354 pesos por dólar. Y acá hay que decir algo que es muy importante. El campo está contribuyendo, entre otras cosas, a sostener bajo el tipo de cambio con este tipo de políticas, en particular el sector agroindustrial, que entre hoy, jueves, que estamos terminando, viernes y lunes, va a tener que ingresar los 7.000 millones de dólares que le anticipa al gobierno. En ese sentido, también se declararon en total, porque se conocieron las cifras, ahí lo vamos a ver en otra de las placas que tenemos preparadas para hoy, más de 7 millones de subproductos de soja, y cuando hablamos la mayoría es de la campaña 24-25, pero también hay de la campaña 25-26, 5.100.000 de poroto de soja, 1,5 millones de aceite de soja, 3.100.000 de trigo y 2.038.000 de maíz. Insisto, hay parte de una campaña, la mayor parte de la campaña 24-25 y el resto de la campaña 25-26. También debo decirles, en el caso de la soja, que es un dato no menor, que a la fecha hay, con las declaraciones de estos días, más de 12 millones de toneladas para embarcar correspondientes a la campaña 25-26, lo cual puede hacer que la relación oferta y demanda de soja en el mercado interno se vuelva muy tirante, sobre todo por la disputa que debería haber entre la exportación de poroto, que se va a llevar más de 12 millones, y el consumo de aceite y harina, para exportación también, que necesita mucha mercadería. No obstante lo cual, es cierto que la propia Secretaría de Agricultura, a través de las últimas normas que estableció para terminar de cerrar el acuerdo con los exportadores, les permite postergar los embarques y demás. Pero lo cierto es que a lo mejor puede haber alguna disputa ahí que favorezca el nivel de precios. Dicho esto, también les tengo que decir que por la mañana yo les decía que espero que se aplique la ley Martínez-Raimonda. ¿Qué decía la ley Martínez-Raimonda? Se los repaso una vez más. La ley Martínez-Raimonda nace allá por, creo que fines del 2008, si no recuerdo mal, principios del 2009, y era para evitar que se diera un proceso que se dio en la época de la 125, que era que los exportadores habían declarado mucha más mercadería de la que efectivamente tenían vendida y comprada, y esto motivaba que se quedaran después con la diferencia al haber aumentado los derechos de exportación, y después bajaron otra vez, en la época de la 125, acuérdense, y entonces los exportadores se quedaban con una diferencia que no era de ellos, era o de los productores o del Estado eventualmente. Esa ley tendía a corregir eso, que dice que en caso de un aumento en los derechos de exportación, si los exportadores tienen la declaración jurada de venta al exterior hecha, pero no tienen el respaldo de la mercadería comprada, no corresponde esa declaración jurada porque le van a descontar a los productores después,
frente a un aumento en los derechos de exportación, un derecho de exportación que no era para ellos, que era para el gobierno de turno o eventualmente era de los productores. Yo les decía que espero que se aplique eso, porque, a ver, queda claro que los exportadores de los 7.000 millones de dólares equivalentes a 13, 14, 15 millones de toneladas de soja, dependiendo de cómo la evaluemos, el resto de los productos es mucho menos significativos, no habían podido comprar en 2 o 3 días ese volumen de mercadería. Dicho esto, aprovecho también para mencionarles que acabo de ver unas declaraciones de Juan Paso, el titular de ARCA, que habla con una suficiencia y una soberbia que a mí cada vez me pone más nervioso, porque además habla como él si fuera un gran productor experimentado. A lo mejor lo es, yo no lo sé realmente. Y él explica que los productores, es mentira que no se vieron beneficiados con esto, que la soja pasó de 298 a 350 dólares, lo pueden ver, debe estar en las web creo que lo salió en TN, en alguno de esos canales. Explicaba que pasó de 298 a 350, que esto significó un aumento del precio entre el viernes y estos días del 15%. Les repito que los derechos de exportación eran el 26% sobre el precio FOB. Y Paso reconoce que el precio pasó de 298 a 350, así que aumentó 52 dólares. Mientras que el derecho de exportación que pagaban los productores y que vuelven a pagar a partir de hoy son más de 100 dólares por tonelada. Pero Paso dice, aumentó. Y en eso tiene razón, depende cómo uno lo quiera mirar. Aumentó la mitad de lo que debería haber aumentado. Pero además reconoce en esa nota, mírenla por favor, que los productores vendieron por 1.700 millones de dólares. Y los otros, que faltan 5.300 para llegar a los 7.000 que los exportadores declararon, hay un pequeño desfasaje. Algunas otras cuentas me dicen, si sumás todos los productos, el mejor de los casos llega a 2.277 millones de dólares las compras de los exportadores. Y declararon ventas por 7.000. Se van a quedar con una pequeña diferencia. Es cierto, es cierto. Y yo decía, bueno, apliquen la ley Martínez-Raimonda, demuestren que la tenían comprada. Sin embargo, alguien me dijo, no, Carlos, la ley Martínez-Raimonda no corresponde. ¿Por qué? Porque la pensaron bien esta vez, me dice. A ver, le digo, explícame cómo es. La ley Martínez-Raimonda dice que los exportadores tienen que demostrar la compra de la mercadería, y les recuerdo que la ley Martínez-Raimonda se aplicó una sola vez en la Argentina, que fue en la época de Mauricio Macri, cuando aumentaron los derechos de exportación, y la gestión de Luis Miguel Echeverre y Santiago del Solar les dijo, traigan las compras, porque tenían mucho declarado, porque sabían que iban a aumentar los derechos de exportación. Y volvieron para atrás como 5 millones de toneladas que no tenían la contrapartida de las compras. Eso lo hicieron Echeverre, del Solar, Macri. Es decir, hicieron cumplir la ley Martínez-Raimonda. Con muchas dificultades, porque los exportadores justificaban compras que no tenían, bueno, pero gran parte las hicieron volver para atrás como corresponde, para que no se quedaran con un recurso que era o de los productores o eventualmente del gobierno a través de la legislación. Y me decían, ahora no corresponde. ¿Por qué? Porque no hay un aumento en la alícuota de derechos de exportación. Y escuchen el razonamiento. Había un derecho de exportación hasta el viernes, ¿sí? Se eliminó transitoriamente. Coincidió que fue nada más que 3 días, ¿se acuerdan de 3? Lunes, martes y miércoles. Y cubrieron el cupo. Y se volvió a los derechos de exportaciones anteriores. Por lo tanto, no hubo un aumento, hubo una suspensión de la vigencia del tributo. Yo no soy abogado ni lo quiero ser, pero probablemente tenga razón, porque lo analizaron seguramente cuando establecieron el sistema, tanto desde el gobierno como del sector exportador. Ahora, podemos juzgar la ética, podemos juzgar todo lo que ustedes quieran y me parece que corresponde, inclusive el buen desempeño de las funciones del funcionario público que manejó todo esto desde Caputo para abajo, porque evidentemente no está bien que se hayan quedado con 1.000 millones de dólares, 800, 1.200, por adelantar 7.000. Muchachos, la tasa de interés se les fue la mano. Otra que el fondo, otra que el tesoro, otro que la SWAT. Yo contaba la historia hoy a la mañana de Menem y el Ministerio de Economía y los exportadores. En aquel momento era bastante más reducida la tasa de interés. Estamos hablando de 1.000 millones sobre 7.000 por adelantar la plata, 6 meses, 7 meses, que además está con la garantía de la mercadería de los productores. Eso también es consecuencia de algo que se lo dije muchísimas veces, se lo repetí hoy a la mañana, se los vuelvo a decir ahora. Los productores tienen un problema, ellos tienen la fábrica de los dólares, no tienen el manejo de la billetera. El manejo de la billetera la manejan los exportadores. Y entonces muchos empiezan a decir, son unos ladrones, son estos, son aquello, lo otro. Y en algún momento, hasta yo, en algún momento creo que haberlo dicho algo parecido. Y hoy les digo, no, miren muchachos, los exportadores hacen su negocio y tienen un buen gestor, como es Gustavo,
Gustavo Idígoras, a quien le pagan para que haga el mejor negocio posible para los exportadores. ¿Y por qué lo nombro a Gustavo? Porque es el que le pegan todos, ¿no? Gustavo es un empleado de los exportadores. Como lo es Diego en el caso Diego Cifarelli, en el caso de la industria molinera. Diego debe estar festejando la clasificación de Racing, como lo fue en su momento Roberto Domenech, quien hoy lo reemplaza de los polleros. Ellos no son los responsables, ellos hacen su trabajo y lo hacen de la mejor manera posible, y se los dije muchas veces, ojalá los productores tuvieran la capacidad, la habilidad y los recursos para contratar gente como ellos para que los defiendan. Seguramente no les pasaría lo que le pasa hoy con quienes los defienden. Pero leía unas declaraciones que acaba de publicar el diario La Nación de Gustavo Idígoras, y me parece que es muy importante escucharlo y leerla con atención, porque Gustavo acá les está diciendo lo que yo les vengo diciendo. Dice, la exportación seguirá comprando los granos que necesita para dar cumplimiento a los contratos registrados con precios competitivos que dependerán del tipo de cambio y los vaivenes internacionales. Le va a seguir comprando, claro, porque tiene que cubrir los embarques. En función del tipo de cambio, en función de los nuevos impuestos y los vaivenes internacionales. Y dice que, bueno, se demostró el potencial del campo con esto de la baja en la eliminación de los derechos de exportación, que en 3 días, bla, 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 bla. Como defendiendo al sector. Y después sigue diciendo, resaltó que el decreto que especificaba la temporalidad del beneficio era un sistema de ingreso anticipado de divisas que estableció el gobierno. El gobierno, dice Gustavo, para aplacar la inestabilidad del mercado cambiario que tiene consecuencias directas en la economía y en la inflación. Parece que no era para favorecer a los productores, como dijeron algunos. Pero avanza más. El hecho de fijar un tope máximo de 7.000 millones actuó de mecanismo de presión para acelerar los registros de embarques de las empresas exportadoras. Dado que es un mercado de competencia perfecta en exportación, todas las empresas buscaron mantener sus programas de exportación y por eso se alcanzó el cupo en 2 jornadas. Más allá de eso, los productores vendieron más de 4 millones de toneladas, dice Gustavo. Es cierto, coincide con la cifra de Pasos, 4 millones por 400 más otros productos. Paso habla de 1.700 millones, estamos hablando de 1.600, 1.700 millones de dólares. Ellos declararon 7.000. Pero además de esto, dice Gustavo, además indicó que había que tener en cuenta, y esto también lo dijimos, el enorme esfuerzo financiero de conseguir 7.000 millones de dólares en el exterior, es cierto, con el riesgo país argentino y traerlo en pocos días, 3 días, en 3 días lo tuvieron que traer. Y dice Gustavo, el precio de venta no lo fijan los exportadores, por lo que ese costo financiero va al precio, al productor, como resultado del decreto. ¿Más claro? Sí, más claro, lo sigue más adelante. Dice, todas las operaciones se hicieron basadas en la ley vigente y en el decreto presidencial, así como fueron transparentes. Tiene razón, tiene razón. Habrá que investigar, habrá que investigar. Alguien a lo mejor en el gobierno, no digo, pero sí en los sectores del Congreso, de diputados, senadores, no sé, alguien que se ocupe de investigar. En el mientras tanto, ¿qué pasó este jueves? Bueno, ahí tenemos 440.000 pesos por la soja, se sigue pagando bastante bien porque la capacidad teórica de pago hoy está en 280. Todavía no bajó todo lo que tenía que bajar. Bajó de 360 a 325 dólares. Pero cuidado que va a bajar a 280 en algún momento o algo parecido. Y julio se mantuvo en 213, bajó de 325 a 313, perdón. En el caso, bueno, del maíz y del trigo, el impacto fue menor, de 270.000 pesos equivalente a 199 y 255.000 pesos equivalente a 188, porque recuerden ustedes, en pesos son menos, pero también está bajando el dólar. Y entonces todavía pueden adquirir, por ejemplo, por la soja, 325 dólares. Si los mirábamos la semana pasada, podían adquirir 290. Si los mirábamos el lunes, 360. Son las reglas del mercado establecidas por el gobierno a través del decreto. Si no tuviéramos derechos de exportación, lamentablemente tenemos que volver a mostrarle esto. Los precios de la soja hoy estarían en 500.000 pesos y no en los 440 que están, pero cuidado que puede seguir bajando. El precio del trigo debería estar en 280.000 y el precio del maíz en 247.000. Y todavía siguen cobrando los productores un porcentaje alto sobre el precio internacional, 94% del trigo, perdón, del maíz, 88% del trigo y un poquito menos, pero todavía sigue siendo el 79% de la soja, que es, de todas maneras, algo interesante
Si lo comparamos con lo que cobraban el viernes, como dijo Paso, por supuesto es mucho menos de lo que cobraban el lunes. Y seguramente con el transcurrir de los días se va a seguir achicando ese nivel de ingreso de parte de los productores. Ahora están cobrando 325. Nos encontramos mañana seguramente o en la próxima edición de Canal Rural Noticias. Hasta luego. Aditivo RZ, la innovación en premezcla que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Por utilizarse en autoconsumo, disminuye costos de producción, regula el consumo desde el primer día hasta el último, garantiza alimentación segura y eficiente, mejora el comportamiento y bienestar animal, consume menor cantidad más veces al día, con un funcionamiento del rumen ideal. RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes. Vamos a repasar ahora los valores publicados por AFA en la jornada de hoy. Para la soja, San Martín, 450.000 pesos, entregado en planta de acopio. Maíz, San Martín, 242.000 pesos, entregado en planta de acopio grado 2. Trigo, también en el puerto de San Martín, 260.000 pesos, entregado en planta de acopio grado 2. Sorgo, Rosario, 225.000 pesos, entregado en planta de acopio grado 2. Y sorgo, también en Rosario, 220.000 pesos, pero bajo la condición entrega directa a puerto en cosecha grado 2. Y finalmente girasol, en San Martín, 445.000 pesos, entregado en planta de acopio. Hacemos la última pausa y ya venimos.